La fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta ahí lo vamos a dar. Puede sentarse, iglesia. Dios, hermanitos, es bueno. Dios, hermanos, nunca llega tarde. Aleluya. El tema que leemos, pues, hermano, esta lectura bíblica es, hermanito, hay que clamarle al Señor y esperar por tu milagro. Bendito Dios. Solo imagínate, hermano, la palabra del Señor, hermano, nos narra de un hombre, hermano, que hacía, hermano, 38 años, hermano. El indito, hermano, estaba aventado, postrado, hermano, porque estaba paralítico. Oye, iglesia, pero ese hombre, hermano, no perdió la fe. Aleluya, bendito Dios. Porque, hermano, porque cuando nosotros, hermano, aquellos que hemos creído en el Señor, reconocemos, iglesia, que tarde o temprano, hermano, la bendición va a llegar a tu vida. Porque, hermano, porque este Dios no se queda con nada. Aleluya. Solo imagínate, hermano, dice la Biblia que allí había, hermano, un montón de enfermos. Oye, iglesia, aleluya. Entonces, hermano, oye, hermano, pero dice la palabra del Señor, hermano, que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba aquel, hermano, aquella agua de aquel estanque, y aquel hermanito que se aventaba primero, ese dice, hermano, que recibía la sanidad. Solo imagínate, hermano, dice que de tiempo en tiempo, o sea, hermano, que cada año bajaba, hermano, aquel ángel a agitar el agua. Entonces, por eso, hermano, es que este hombre tenía 38 años de estar aventado, hermanito, allí en ese lugar. Aleluya. Solo imagínate, hermano, cómo era, hermano. Pero ese hombre se mantuvo allí. Dijo: no, dijo, si yo me voy de aquí, dijo, no voy a recibir mi milagro, hermano, porque, hermano, dice la palabra del Señor: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, hermano. Si no tenés fe, no servís para nada. Porque, hermanito, porque sin fe es imposible agradar al Señor. O sea que vos tenés, hermano, que estar con una fe grande, con una fe viva, que tarde o temprano tu milagro va a llegar a tu vida. Aleluya. No tenés que desesperarte. Oye, iglesia, porque, hermanito, porque hermano, esto es, hermano, aleluya, es de clamarle al Señor y esperar en Él. Dios nunca, hermano, llega tarde. Aleluya, bendito Dios. Quizás vas a decir: Él, como está alentado, no siente nada, hermano. Aleluya. Solo imagínate, hermano, a todos Dios, aleluya, hermano, nos prueba. Porque, hermanito, porque, hermano, a unos, hermano, que, hermano, con enfermedad, a otros, hermanos, con deudas, a otros, hermanos, les pone aflicción. O sea que el pueblo de Dios, los que somos escogidos de parte de Dios, hermanos, vamos a ser probados como el oro fino. Dice la bendita palabra del Señor. En el evangelio, hermano, te va a llover de todo. Críticas, hermano, la misma gente
gentecita de tu familia se te va a levantar. ¿Por qué, hermanito? Porque la palabra del Señor dice así, mi hermano, y los enemigos del hombre son su familia. Aleluya, bendito. Entonces, hermano, solo imagínate, este hombre ahí estaba, hermanito, aventado, bendito Dios, pero él esperaba, hermano, el milagro. Aleluya, bendito Dios, hermano. Pero dice la palabra del Señor que en una ocasión, hermano, Jesús, aleluya, al ver que estaba ahí, dijo, hey, dijo, este indito tiene días de estar ahí enfermo, dijo, aleluya, y está esperando por su milagro. Aleluya, hermano. Jesús ya sabía. Oye, iglesia, ¿por qué, hermanito? Porque Dios conoce el todo de nosotros, hermano. A veces nosotros, hermanos, nos equivocamos. Es que Jesús dice, quizás se olvidó de mi hermano. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros somos, hermano, los que nos hemos apartado de la bendición. Aleluya. Entonces, hermano, dice que Jesús llega y le dice a aquel hombre, hey, le dijo, ¿querés ser sano? Sí, Señor, le dijo, pero fíjate que yo, dijo, oye, hermano, aleluya, cuando el agua es agitada, otro viene y se avienta más luego que yo, y yo, dice, no he podido. Aleluya. Pues sí, pero te digo que eres ser sano. Y aquel hombre dijo, bueno, todo modo, aleluya. Y dice que le dijo, hermano, levántate, toma tu lecho y anda. Oye, iglesia, eso es lo que hace Jesucristo. Pero el hombre hoy en día, hermano, anda buscando, hermanito, ser sano, no ser salvo. Oye, iglesia, Jesucristo no solamente te sana, sino que te da la salvación también. Si nosotros, hermano, aceptamos, hermanito, esa bendición dada de parte de Dios. Aleluya. Porque hay gente, hermano, hey, hermano, yo quiero que oren por mí porque yo me siento estorbado, hermano. Pero ya cuando el Señor hace la obra en esa persona, el lindito, hermano, lindita, hermano, se olvida, aleluya, hermano, que Dios, el Dios Todopoderoso, les ha hecho el milagro. Oye, iglesia, y le dice después, hermano, mire, usted recibió sanidad, ¿quiere aceptar al Señor? No, dice, porque, o sea, yo tengo muchos compromisos, no, hermano. Aleluya. Dios, hermano, Dios sana, Dios salva, Dios liberta, Dios transforma la vida del hombre. Oye, hermano, el hombre, hermano, siempre, hermanito, va a vivir apiojillado, todo aquel que no tiene a Dios en su corazón. O sea, cuando te digo, hermano, es acongojado, todo lleno de enfermedades. ¿Por qué, hermanitos? Aleluya, hermano, porque dice la palabra del Señor, aleluya, hermano, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, hermanito, vida eterna. Oye, iglesia, y dice, hermano, que aquel hombre se levanta y era un día de reposo. Aleluya. Oye, mi iglesia, ahora nosotros, hermano, usted puede adorar al Señor todos los días, en la noche, en la madrugada. Ahora, hermanito, aleluya, nadie, hermano, se va a molestar porque nosotros, iglesia, le demos la honra y la gloria al Señor. Pero en estos tiempos, hermano, había un día, aleluya, hermano, que nadie podía hacer nada. Oye, mi iglesia, porque, hermano, porque esa gente estaba concentrada en darle la honra y la gloria al Señor. O sea, hermano, esta era, hermano, oye, hermano, una ley para los judíos, hermano. Usted y yo no somos judíos, nosotros somos gentiles, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Así es que no vaya a andar inventando, voy a pasarme con los adventistas porque ayer día sábado allí uno no hace nada desde que el sol sale hasta que el sol se pone, hermano. Eso, hermanito, aleluya, hermano, esa cosa, hermano, esa ley era, hermanito, para el pueblo de Israel, para usted y para mi hermano, aleluya. Dice, hermanito, que, hermano, dice que por gracia somos salvos nosotros, iglesia. Usted puede darle la honra y la gloria en todo tiempo. Tú le imagínate, hermano, dice que los judíos se pusieron, hermano, se pusieron enojados. Él dijo, ¿y por qué te has levantado? ¿Quién es el que te ha sanado? Y dijo el hombre, yo no sé, dijo, yo no sé quién ha sido. Pero solo imagínate, iglesia, dice, hermano, que después dice que Jesús lo halla, aleluya, en una sinagoga, en una casa de oración, y le dijo el Señor, hey, ¿fuiste sanado? Sí, le dijo. Oiga, hermano, no peques más para que no te venga algo peor. Por eso, hermanito, que aquella persona, oye, mi iglesia, aleluya, que Dios la ha sanado, que Dios la ha libertado,
pero que no le ha aceptado a Él, esa gente, hermano, sigue pecando, sigue haciendo lo que no es agradable a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Viene, hermano, otra enfermedad a su vida, y esa enfermedad, hermano, ya Dios ya no la levanta. No es porque Dios sea malo, no, aleluya, hermano, sino es que Dios honra a los que le honramos, dice su bendita palabra, aleluya. Y quizás pues sí, pero yo honro a Dios, ¿y por qué estoy enfermo, hermano? Aleluya. ¿Sabes, iglesia? Es, hermano, porque viene todo esto a nuestra vida, porque nosotros le pedimos al Señor que los bendiga, y antes del Señor bendecirte, Dios primero, hermano, te va a probar. Aleluya, bendito Dios. Tú le imaginas, hermano, este hombre fue sano y fue salvo, aleluya. Entonces, hermano, encontramos en la Biblia, oye, hermano, que un hombre de Dios, hermano, un siervo del Señor, dice, hermano, que le sirvió al Señor con todo, pero dice, hermano, que vino una enfermedad de muerte a su vida. Te estoy hablando, hermanitos, aleluya, hermanos, de Ezequías, aleluya, bendito Dios. Y esa, hermano, esa porción bíblica la encontrás, hermanos, en Isaías, hermanitos, aleluya, 38:1. Dice, hermano, que, hermano, cierta ocasión dice que, hermano, que Ezequías, hermano, vino una enfermedad a su vida. Oye, mi iglesia, aleluya, bendito Dios. Y dice, hermano, que este hombre le dijo al Señor, Señor, acordate, le dijo, que yo he andado, aleluya, en integridad delante de ti, obedecido a tu palabra. Oye, mi iglesia, aleluya. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dice que Dios se conmovió, aleluya, hermano, y Dios dice, hermano, que le añade otros años más de vida. Oye, mi iglesia, aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasa con esto? Aleluya, hermano, en esta tierra estamos expuestos a todo. La muerte va a llegar a nuestras vidas, iglesia. Pero los que estamos en Cristo no hemos perdido nada, sino que lo hemos ganado todo, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Por eso, hermano, el cristiano no tiene que andar llorando, no. El cristiano tiene que ser, hermanito, valiente y decirle, Señor, aleluya, tú sabes cómo yo he andado delante, aleluya, en este caminar que tú me has trazado, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios, hermano, se va a conmover, y Dios va a operar el milagro en tu vida. Oye, hermano, pero Dios quiere, hermanito, aleluya, hermano, que tratemos la manera de serle fiel a nuestro Dios. Porque, hermano, porque a esa gente es la que Dios dice, hermano, que el humilde Dios lo ve de cerca, más al rebelde, al altivo, al malcriado, al perverso, Dios lo ve de lejos, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, iglesia, Ezequías, oye, hermano, aleluya, bendito Dios, hermano, aleluya, hermano, dice que lo sana, bendito Dios, hermano. Y ese hombre estaba agradecido con Dios, porque, hermano, porque ese hombre le sirvió al Señor. Oye, mi iglesia, aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano, o sea, hermanito, oiga bien, le voy a decir algo, hermano. Dios ha visto gracia en nosotros, iglesia. Dios ha visto gracia en nosotros, hermano. Por eso es que Dios te ha levantado, por eso es que Dios te ha escogido. ¿Para qué, hermanito? Para servicio de su obra. Oye, bien, hermano, pero a veces, hermano, aleluya, oye, hermano, no queremos servirle al Señor. Hay que darle gracias al Señor. ¿Por qué, hermanito? Porque aún estamos con vida. Oye, bien, hermano, aleluya, bendito Dios. Y solo imagínate, hermano, a veces somos tan así, hermanitos, tan lo sentimos tan hermano, como que somos niños. Pues, iglesia, no, iglesia, nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, que madurar en el área espiritual. ¿Por qué, hermanitos? Porque a veces, hermano, una media cosita, hermano, dice el predicador, no, dice, ese pastor es muy loco, cómo está hablando, y así como quiere que yo me congregue, hermano, no, aleluya. Había una mujer, oye, mi iglesia, que dice la palabra del Señor, hermano, que tenía una hija que era atormentada por un demonio. Aleluya, bendito Dios. Hermano, te estoy hablando de la mujer cananea, dice la palabra del Señor, aleluya. Hermano, aleluya, oye, mi iglesia, Mateo, hermanitos, aleluya, 15, hermano, 21, narra, hermanitos, aleluya, esta historia. Dice, hermano, que aquella mujer, dice, hermano, que cuando vio que Jesús iba, dice, hermano, que sale tras de él dando gritos, y dice que Jesús, hermano, no le hizo caso, y dice que los discípulos, hey, maestro, le dijeron, mira, decirle a esta mujer que se quede callada, porque ahí viene dando gritos tras nosotros. Oye, mi iglesia, hermano, y dice que Jesús se queda viendo, y llega, hermano, y le dice a la mujer, hermano, oiga, hermano, y le dijo,
Jesús le dijo: hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es atormentada por un demonio. Oye, mi iglesia, y dice, hermano, que Jesús se regresa y le dice así: mire, hermano, aleluya, bendito hermano. Oye, mi iglesia, dice, hermano, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y dice que la mujer le contesta así, mi hermano, aleluya, pero también los perrillos tienen hambre y necesitan comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oye, mi iglesia, solo imagínate lo que Jesús le dice, hermano. La trató, hermanito, de perro, aleluya. Pero aquella viejita siguió, hermanito, clamándole misericordia a Dios. Porque, hermano, porque esto no se trata, iglesia, que si hoy oré, si hoy le pedí al Señor, mañana ya no, iglesia. Nosotros tenemos que estar de rodillas todos los días que Dios nos preste vida en esta tierra. Tenemos que servirle, aleluya, hermano, porque Dios no quiere, hermanitos, hermanitas, que lleguen a los 15 días y lleguen, hermanos, contentos. Yo estoy bendecido, porque no, hermano, aleluya, hermano, Dios quiere gente que se pare en la brecha, gente, hermanito, que esté dispuesta a sufrir, gente, hermano, que arrebate el reino de los cielos. Porque, hermano, porque un haragán, un cobarde no va a arrebatar el reino de los cielos, dice la bendita palabra. Fíjate, esta viejita, pues, dice que Jesús le llama, hermano, no es lícito, mujer, le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, solo imagínate, la mujer le dijo, no, también los perrillos necesitamos, aleluya, hermano, y tenemos hambre y deseamos comer de las migajas que caen de la mesa de los amos. Iglesia, aleluya, porque, hermano, ¿y qué le dijo Jesús? Aleluya, dice que Jesús le dice así, mi hermano, mujer, hágase como tú dices. Y dice, hermano, que al instante aquel demonio, dice, hermano, que salió de aquella muchacha. Porque, hermano, porque Jesús le dio autoridad a esa viejita. Y dijo Jesús así, dijo, pero ni en el pueblo judío he visto tanta fe, dijo, como en esta mujer. Oye, mi iglesia, aleluya, bendito hermano, nosotros, hermano, tenemos, hermano, que amarnos de fe. Porque, hermanito, aleluya, hermano, porque la palabra del Señor dice, más el justo por la fe va a vivir. Oye, iglesia, aunque no tengas comida, aunque no tengas nada, vos tenés que seguirle sirviendo a tu Dios. Porque, hermanito, aleluya, porque, hermano, un día, hermano, Cristo viene a levantarte, viene a levantar a sus escogidos. Oye, mi iglesia, aleluya, hermano, aquí viene Cristo a levantar a sus escogidos, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Aquella persona, hermano, que hemos caminado en esta bendición, aquella persona, hermano, aleluya, hermano, que no ha tenido en poco, aleluya, hermano, esta palabra que Jesucristo ha dejado, hermanito, le plasmado en este libro, hermano, sagrado. Oye, mi iglesia, tenemos, hermano, que seguir adelante, porque, hermano, Dios te ha dado autoridad. Lo que pasa es que nosotros, hermano, hemos perdido esa autoridad, hermano, esa bendición que Dios nos ha dado. Aleluya, hermano, dijo el Señor, y al que cree en mí, dijo, oye, mi iglesia, va a hacer obras más grandes de las que yo hago. Aleluya, Dios, hermano, Dios te dio poder, pero como no los congregamos, no buscamos del Señor. Aquel que danzaba ya no danza, aquel que ponía mano y los enfermos sanaban, porque Dios hacía la obra, hermano, ya no hay milagro. ¿Por qué, hermanito? Porque lo hemos descuidado de la oración. Hermano, Jesús, dice, hermano, que oraba, allí estaba, hermano, de rodillas clamándole al Padre, aleluya, hermano, la protección, aleluya. Oye, hermano, dale de parte de Él. Nosotros, hermanos, nos hemos olvidado. Hay vigilia, vaya, está bueno, hay gócense, hay que les vaya bien. No, nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Por qué, hermanitos? Porque esa es la orden del Señor. Aleluya, hermano, solo imagínate, dice la Biblia, si vos lees la Biblia, hermano, te das de cuenta que Jesús hizo, hermano, un montón de milagros. Aleluya. ¿Por qué, hermanito? Porque, hermano, Él, oye, hermano, hermano, sentía compasión de la gente, aleluya, hermano, pero la gente no sentía, hermano, no sentía afecto por el maestro. ¿Por qué, hermano? Porque cuando iban a crucificarle, la misma gente que él había sanado, que le había dado de comer, esa gente iba a entrar diciendo, crucifíquenlo. Porque, hermano, porque ha blasfemado. Oye, mi iglesia, hacemos muchos cristianos hoy en día, hermano. Hermano, cuando alguien, hermano, va a hacer algo, no, dice, si aquel pastor no hay que darle diezmo, dice,
Porque los diezmos, eso era, dice, eso era grande, eso era esta otro, hermano. Solo imagínate, mi hermano, ni entras ni dejas que otro entre. Hermano, aleluya, hermano. Si yo veo que un hermanito, hermano, quiere aventarse a la bendición, es que se aviente, pues, déjame entender. Yo no voy a ponerle zancadilla, no. Porque, hermanitos, porque si yo estoy dormido, aquel hermano que quiere ser despierto, que lo haga. Aleluya. Pero a veces, hermano, estamos sirviendo de piedra de tropiezo. Tal vez alguien, hermano, quiere, hermano, aportar, y aquel indito no, dice que eso no, así que hay que demandar a este indio por esto. No, hermano, solo imagínate, hermano. Dice la Biblia que aquellas mujeres a las cuales el Señor le sacó un montón de demonios, dice que le servían con sus bienes. Con esto no te quiero que me despisto, hermano. Lo que te estoy diciendo es que dando es como se recibe. El que es, hermano, el que es duro siempre va a andar en calamidad. Aunque gane lo que gane, hermano, siempre va a andar en calamidad. ¿Por qué, hermano? Porque es duro. Oye, mi iglesia, Dios, hermano, Dios quiere que nosotros, hermano, seamos hermanitos, gente, hermano, que valoremos, hermano, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que nosotros, hermano, sembremos en la obra del Señor. Porque, hermano, porque así va a ser, hermano, tu galardón en aquel día. Y quizás va a decir, uy, o sea, que dando dinero es como no, hermano. Hermano, esa es parte, hermano, de lo que Dios nos pide a nosotros. Sí, hermano, esa es parte de la humildad. Oye bien, iglesia. Entonces, hermano, oiga bien, Dios, hermano, nos dio poder, pero nosotros lo hemos perdido. ¿Por qué, hermanitos? Porque ya no buscamos al Señor como se debe hacer. O sea, como cuando comenzaste, pues, iglesia. Dice la Biblia que había, hermano, un hombre. Dice, hermano, que era un cinturón. O sea, alguien, hermano, que tenía mando. O, hermano, y dice que un siervo de él estaba estorbado de salud. Y dice, hermano, que cuando ve a Jesús, dice que se postra, hermano, en la tierra. Aleluya. Y le dice así, mi hermano: Jesús, fíjate que mi siervo, aleluya, o sea, mi criado, pues está muriendo. Y dice, hermano, oye, hermano, que Jesús le dijo: vamos a irle. No, Señor, le digo, no soy digno de que tú vayas a mi casa. Oye, hermano, yo también, le dijo, hermano, soy hombre y tengo poder, le dijo. Si yo le digo a este recluta, hace 3 de pecho, él la hace. Y si le digo a este otro: limpiarme las botas, él me las limpia. Entonces tú, le digo, tienes poder, tienes autoridad. Solo declarar la palabra y mi criado va a ser sano. Oye, mi iglesia, hermano, ese poder es el que Dios nos había dado a nosotros. Lo que pasa, hermanito, que nos hemos llevado. Oiga, hermano, porque el hermanito no se congrega, ya yo tampoco me voy a congregar. Ya no voy a orar porque no quiero orar. No, nosotros, hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas, iglesia. Aleluya, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día vemos cristianitos que solo somos la bulla. Solo somos la bulla y temblamos. Ay, que yo no, hermano, si no te congregas, oye, hermano, no hay poder de Dios en vos. Si no te congregas, no hay presencia de Dios en usted. No, hermano, no nos hagamos los terquitos, no, hermano, aleluya. Cuando yo me congrego, estoy lleno del poder de Dios. Cuando yo, hermanito, oro, cuando yo, hermano, trato la manera de hacer la obra de Dios, oh, hermano, hay presencia de Dios, hay autoridad en mi persona. Sí, hermano, aleluya. Entonces este Jesús tenía autoridad. Y quizás, pues, no, pero era el Hijo de Dios. Pues, hermano, era el Hijo de Dios, pero Él vino en carne como usted y como mi persona. Aleluya. Él le daba hambre, se cansaba, le daba sueño también, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Pero él, hermano, siempre trataba la manera de hacer la voluntad que el Padre quería que se hiciera. Entonces nosotros, iglesia, tenemos, hermano, que tratar la manera de hacer lo que Dios quiere que se haga. Ya no, hermanito, ya no bravo, no, sino, hermanito, con ese gozo, con ese hermanito, hermano, con ese hermanito, aleluya, entusiasmo, hermano, de que sos hijo de Dios. Hermano, no hay que perder la visión. ¿Sabes, iglesia? Dios, hermano, Dios quiere que nosotros, hermanos, volvamos, hermanitos, aleluya, hermano, así como comenzaste esta bendición, que así la terminé. Sí, hermano. Solo imagínate que a veces los cultos, hermano, a las 3 o a las 2 está hasta la hermanita dormida.
Y tal vez no se duerme, hermano. Bueno, yo le puedo, hermano, creer aquel hermanito que ahí está en los cultos todos los días, que hay culto. Pero aquel hermanito que ya a los 15 días llega a dormir, ese indio está harto de demonios. Sí, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser gente sabia, gente, hermanito, que nos metamos a la bendición. Hermano, si te está dando sueño, hermano, en un culto de día, reprende ese demonio. En la noche, no, hermano, la noche se hizo para dormir. Pero usted y yo le estamos dando la alabanza y la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanito? Aleluya. Porque esto es lo que Dios, hermano, aprueba de nosotros, iglesia. Por eso, hermano, hermano, ese paralítico Dios lo sana. Aleluya. Hermano, a Ezequías Dios lo sana. Bendito Dios. Hermano, solo imagínate, si vos buscas, hermanito, en los reyes, hermano, trata, hermano, de otra manera. Dice, hermano, que el Señor le hable, hermanitos, aleluya, hermano, a Isaías, a donde Ezequías, y decirle que prepare su casa, porque se va a morir. Oye, mi iglesia, solo imagínate la palabra. Dice que aquel hombrecito, hermano, dice que voltea el rostro a la pared y dice: Señor, tú conoces pues mi situación. Y dice, hermano, que antes, hermano, que Isaías, hermano, haya salido, oye, hermano, del patio de la casa de Ezequías, dice que el Señor le habla nuevamente. O sea, hermano, la oración de Ezequías llegó a la presencia de Jehová. Oye, mi iglesia, por eso, hermanito, es que, hermano, yo no estoy, no es que no he orado porque estoy enfermo, acostadito, meditad, dice, estando en vuestras camas, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Yo no sé por qué te has creído de tontos que dicen, hermano, que si orás sentado, Dios no recibe la oración, que si orás parado, Dios no recibe la oración. ¿Y por qué dice meditad estando en vuestras camas? Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Allá acostadito: Señor, gracias porque tú me quieres. Gracias, Dios, porque tenés alentadito a mis hijos. Hermano, sea que este Dios oye la oración tuya. Oye, bien, iglesia, aleluya. Entonces, hermano, oiga, hermano, este Dios, hermano, sana, aleluya, hermano, la hija de esta mujer cananea, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y el Señor, oye, mi iglesia, con solo decir la palabra, dice, hermano, que aquel criado de este centurión recibió la sanidad. Entonces, hermano, y mi iglesia, aleluya, si nosotros, hermano, lo metemos con Dios, nos metemos a buscar de Dios, aleluya, hermanito, oye, hermano, con solo, hermano, oye, hermano, que usted, el del ego, quizás, hermano, usted va a la hermanita y usted ordena que el espíritu de enfermedad que salga de ella, va a salir. Sí, hermano, porque Dios, hermano, es quien te ha dado autoridad. Dios es quien, hermano, hace la obra. Oye, mi iglesia, entonces, hermano, pero si nosotros, hermanito, queremos estar como estamos, hermano, hay que seguir adelante, hermano. ¿Sabe por qué, hermanitos? Aleluya, hermano, porque cada uno de nosotros, hermano, hacemos, hermanito, nuestra forma de vida en el Señor. Si yo quiero ser Aragán, soy Aragán en la obra de Dios. A mí me dicen a veces así, mi hermano: bueno, ¿y qué pasó pues con sus hijos, con su familia? A mí no me interesa mi familia. A mí lo que me interesa, hermano, es seguir adelante clamándole a Dios, porque al tiempo de Dios, Dios va a convertirlos a ellos. Sí, hermano. Solo imagínate, el diablo quiere, hermano, que yo me sienta triste y yo diga: no, hombre, me voy a salir mejor porque esta gente es mucho friega. No, yo tengo que seguir adelante porque, hermano, porque Dios te va a pedir cuenta a vos. Dios me va a pedir cuenta a mí, pues. Dios le va a pedir cuenta a mis hijos. Sí, hermano. Nosotros sigamos adelante, iglesia. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque la venida de Cristo está a las puertas, hermano. De un momento a otro la trompeta va a sonar, aleluya, y los que estemos preparados nos vamos a ir con el Señor. Así pues, hermanito, Dios, hermano, hace obras grandes en nosotros, aleluya, bendito Dios. Hermano, hay gente, oye, mi iglesia, llega, hermano, alguien, hermano, ahí, hermano, a mi casa, y me dice así, hermano: hey, fíjese, me dijo que allá, me dijo, mi esposa está enfermo. Y, hermano, y ya eran, hermano, quizás como las 12 de la noche. Y, hermano, y yo, hermano, decía yo: ¿voy o no voy? Entonces, hermano, porque el lindito, hermano, se había aceptado al Señor, pero después, hermano, andaba bolo, se había salido. Y digo yo: bueno, me dice mi esposa, hay que ir, de todos modos, Dios es bueno. Y lo fuimos nosotros, hermano. Y llego donde estaba el muchacho, hermano, revolcándose. Gran dolor decía que tenía, hermano, en el estómago. Y le digo yo: ¿pero puede hablar? Sí puedo, me dijo, pero casi no. Entonces, ¿quiere reconciliarse con el Señor? No, me dijo, primero ore por mí para que Dios me sane. Y le digo yo: lo que pasa es que si yo hago eso primero, después le digo: sos tan sinvergüenza que no vas a querer reconciliarte.
Y me dice, la verdad dicho usted, me dijo, yo quiero ser sano, pero no quiero aceptar al Señor porque esa vida es dura. Oye, mi iglesia, solo imagínate cómo lo tenía el diablo revolcado, hermano. Pero el indito, hermano, decía que así era feliz. Y yo, hermano, decía, oro o no oro. Y el Señor, hermano, pone aquel texto bíblico que dice, hermano, y aquel que no crea las palabras va a creer a mis hechos. Hermano, y yo, hermano, oré por él. Y sabes, iglesia, Dios es tan lindo, hermano, que no hubo necesidad, hermano, de ponerle la mano a aquel indito. No, sino, hermanito, solamente le dije, hermano, en el nombre de Jesús, ese dolor se va, hermano. Y el indito se levantó. Yo me quedé al mirado. Y dije yo, así es como este Dios opera, hermano. Pero cuando vos te metes con Dios, ¿sabes cuántos días tenía yo, hermano, de estar ayunando? 15 días, hermano, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces imagínate, hermano, y Dios, hermano, me demostró, oye, iglesia, hermano, que al buscarle a Él opera el milagro, sí, hermano. Aleluya. Pero a veces, hermano, estamos viviendo una vida, hermano, acomodada, que si quiero me congrego, que si no quiero no me congrego, y a mí no me interesa lo que ese viejo diga, porque él no me manda. ¿Sabes, iglesia? Aleluya, hermano. Dios, hermanitos, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, hermano, Dios hace cosas grandes. Aleluya. En la palabra del Señor, hermano, si la lees, te vas a dar de cuenta que mujeres, hermano, aleluya, y hombre, este hombre esperó 38 años, aquella mujer esperó, hermanito, 12 años, dice la palabra del Señor, para ver el milagro. Pero esta mujer se esforzó, hermano. Esta mujer se esforzó, no dijo, sí, ay, si quiere Jesús que venga y que me sane, no. Si no, dice que vio a Jesús que estaba con una gran multitud, y dijo aquella mujer, y dijo, si tan solo, dijo, le tocar el borde del manto del maestro, seré salva. Oí lo que dijo esta mujer. No dijo voy a ser sana, porque Jesús no está interesado en sanarte. Dios está interesado en sanarte y en salvarte. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no hace cosas a media. Dios cuando lo hace todo completo, porque Dios no quiere que vayas a ese lugar de tormento que se llama, aleluya, hermanito, lago de fuego, donde va a estar Satanás, el diablo, con todos sus seguidores, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanitos y hermanos, hay que ser, hermanito, aleluya, hermano, gente, hermano, sabia. Hermanito, aceptar al Señor, usted que no lo ha aceptado. ¿Por qué, hermanito? Porque el mañana puede ser tarde. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanitos, gloria al Señor. Yo, hermano, yo no hago llamado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces, hermanos, dicen, no, ya que yo acepté porque el hermano que estaba predicando mucho me hacía el llamado. Hermano, esto es, hermano y hermano, al tiempo de Dios. Esta palabra, si no te percibís el día de mañana, aleluya, cuando estés, hermano, en graves problemas, esta palabra, aleluya, te va a juzgar en aquel día. Bendito Dios. Entonces, hermanito, Dios es bueno, Dios, hermano, es grande. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La orden del Señor es para adelante, no hay que ver a diestra ni a siniestra, sino que siempre, hermanito, nuestra mirada y nuestra confianza tiene que estar puesta en el blanco que es Cristo. Bendito Dios. Así pues, hermanito, Dios me los bendiga a todos, iglesia. Aleluya, bendito. Así voy a hacer pasar a mi hermanito que me cedió esta bendición. Dios los bendiga, iglesia.